Vamos a ir al libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 23 en adelante. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Dice, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, aquí hay una profecía para los últimos días, que dice que Dios iba a enviar lluvia temprana y tardía. Lluvia temprana y tardía como al principio. Y cuando viniera esa época dorada de lluvia temprana y tardía, dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto muestra perfectamente que si habla algo de aceite la Biblia, amén, está hablando de ese aceite que la Virgen Fatua falló en obtener. El hermano Branham dice, el aceite que la Virgen Fatua falló en obtener es fe de rapto. Ese aceite que la Virgen Fatua falló en obtener es fe de rapto. Entonces aquí hay una promesa para los últimos días, que habría una temporada de cebada. Amén. Los lagares rebosarían de vino y aceite. Vino es revelación. Entonces, yo creo, hermanos, que esta profecía encaja perfectamente con la última revelación prometida al ser humano, la revelación de 7 truenos. Mire, quiero leer algo aquí del profeta. Dice, tú estás aquí hoy, Señor. Tú estás aquí para la hora final. Mensaje, el sonido incierto. Para el sonido final, dice, para aún más grandes bendiciones. Porque la lluvia temprana y tardía deben de venir juntas. Lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora, mire lo que el profeta dice en el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Ahora, hermanos, en las épocas anteriores, la gente ha creído que la lluvia temprana y tardía han sido, por ejemplo, cuando Dios derramó el Espíritu Santo en 1906. Ellos creyeron que ese derramamiento del Espíritu Santo era la lluvia temprana y tardía, pero fue dado a conocer que eso no podía ser de esa manera. Porque la lluvia temprana es una lluvia de enseñanza. Y la lluvia de enseñanza aún no venía. Mire, déjeme. Pero el profeta, en 1965, profetiza una lluvia. Y dice de esta manera en el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los últimos días, sobre el pequeño grupito que lo acompañaba cuando venía sobre el pequeño asno. Dice, sobre el pequeño asno, insignificante y humilde, sin duda, sin denominación, clamando, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? Dice el profeta que para aquel grupo que lo acompañaba, que gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor, para ese grupo hoy habrá una lluvia temprana y tardía. Un pueblo que está dispuesto a clamar de la misma forma que aquellos, pero ahora con la persona correcta, William Marion Branham, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Mire, quiero leer algo aquí sobre
Lluvia temprana y tardía. Dice en el mensaje titulado Una exposición de las edades de la iglesia, resumen sobre las 7 edades, el párrafo 66, dice el profeta: y aquel tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar una iglesia nueva, sino que va a traer su planta original de nuevo a la simiente original. Lo está haciendo, como dice el versículo 23, por medio de la lluvia de enseñanza o temprana. Enseguida viene la lluvia de cosecha o fe para el rapto. Por lo tanto, en estos mismos días estamos en pleno cumplimiento de Mateo 24:24. El profeta dice que la lluvia tardía es la fe de rapto. Entonces, hermano, esto de las lluvias temprana y tardía que tendrían que descender en el último día, dice el profeta que esa lluvia es fe de rapto. Usted que sabe de dónde viene la fe de rapto, William Marion Branham dijo: la fe de rapto viene de los 7 truenos. También dijo: Jesús ya tiene otro nombre, será revelado en los truenos. La lluvia tardía revela el nombre nuevo. La lluvia tardía, hermanos, revela los 7 truenos. La lluvia tardía revela la fe de rapto. Mire, vamos a leer algo aquí. Este extracto está grande, ahorita lo vamos a seguir leyendo, pero quiero leer este párrafo aquí. Aleluya. Déjame encontrar el extracto nomás. Dice así, estamos en la exposición de las edades, lo que es el resumen de las 7 edades de la exposición. El párrafo 58 dice así: esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo XX, siendo que habría de ser la edad de la iglesia verdadera, siendo que habría de ser la edad en la que la iglesia verdadera regresaría a ser la novia, como era en el día de Pentecostés. Sabemos que de hecho tiene que haber un regreso del poder dinámico. Los creyentes sintieron esto en sus espíritus y comenzaron a clamar a Dios para que les diera un nuevo derramamiento, como hubo en el primer siglo. Lo que parecía ser la respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas y a manifestar dones del Espíritu. Entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo se había esperado: la restauración. A la verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Cuando vino Pentecostés, los pentecostales pensaron que esta era la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de: yo derramaré mi espíritu, y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, porque habrá lluvia temprana y tardía como al principio, y yo restauraré todos los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Los pentecostales creyeron que estaban viviendo esa época, pero miren lo que el profeta dice, o sea, la restauración. Y dice el profeta: no fue eso, porque la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera, o sea, la lluvia de enseñanza. Entonces la lluvia tardía es la lluvia de cosecha. ¿Cómo podría esto ser la cosa real cuando todavía no había venido la lluvia de enseñanza? El profeta mensajero, quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres, todavía no había venido. Entonces
lo que se pensaba que era la restauración y la vivificación final para el rapto, todavía no había venido. Dice el hermano Branham que en cualquier generación en la que hayan pensado que tenían ya la lluvia temprana y tardía, la promesa de Joel capítulo 2, no estaban correctos porque faltaba la lluvia de enseñanza. Dijo, todavía no venía el profeta mensajero para revelar los misterios de Dios. Aleluya. Por eso dice el hermano Branham, en la cita que leímos anterior, dice que la lluvia temprana y tardía vienen juntas. Pero dice que la primera es enseñanza y la segunda es la cosecha, la fe de rapto. Cuando Dios está raptando a su novia espiritualmente, fe de rapto. Entonces, mi hermano, esto de aceite y vino tiene que ver completamente con la revelación de 7 truenos. Amén. Ahora, ¿qué revelan 7 truenos? Dijo el profeta, 7 truenos revelan 600 promesas de un redentor a los gentiles. Porque así como la novia hebrea tuvo promesa de un redentor, de que la palabra se haría carne entre ellos, que les vendría un redentor a sus vidas, dijo, la novia gentil tiene promesa igual como tuvo la novia hebrea. Dijo el profeta, yo puedo sacar 600 promesas de la Biblia en referencia a esto. Y las primeras citas que da es Lucas 17:30. Lucas 17:30 promete un redentor, la palabra hecha carne, pero a los gentiles. Y cuando el profeta está hablando de ese punto, dice, la novia no ha tenido avivamiento, estamos esperando esos 7 truenos. Aleluya, amén. Y William Branham dijo, los truenos revelan el nombre nuevo de Jesús. Los truenos dan fe de rapto, la lluvia tardía es la fe de rapto, son los truenos. Y William Branham dijo, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía para aquel grupo que lo acompañaba cuando salía en ese burro blanco. Pero ahora es en un caballo blanco y su novia dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. William Marion Branham. Así que el profeta dice, los hermanos, de hecho hermanos, de las iglesias pentecostales hubo un movimiento que lo llamaron la lluvia tardía. Así se llamó el movimiento. Pero el profeta dijo, no podía hacer eso, porque todavía no aparecía el profeta mensajero para predicar esos 7 truenos. Ahora acabamos de ver que la lluvia tardía, dijo el profeta, es fe de rapto. Por eso es que aquellos hermanos no tuvieron fe de rapto, porque no era eso. Todavía no venía la lluvia de enseñanza. Voy a leer la última parte. Entonces lo que se pensaba que era la restauración y la vivificación final para el rapto, todavía no había venido. Y yo puedo decir esto. Hace 50 años William Marion Branham predicó los 6 sellos. ¿Y qué hizo con los 6 sellos? ¿Qué predicó? Lo mismo que Pablo, lo mismo que Pedro, y lo mismo que los mensajeros de las edades. Bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 2:38. Eso fue lo que él predicó. Pero la lluvia tardía es fe de rapto. El aceite y el vino tienen que ver con fe de rapto. Y fe de rapto tienen que ver con 7 truenos. Ahora, cuando el profeta predica los 6 sellos hace 50 años, toda la gente pensaba que esa era la lluvia de enseñanza. Pero la lluvia de enseñanza tiene que ver con 7 truenos. Y cuando William Marion Branham llega a los 7 truenos, al 7º sello, dice, yo no pude descifrar lo que decía. En sí, dijo, esos 7 truenos, esas enseñanzas eran tan tremendas que es lo que yo he deseado saber toda mi vida, pero no fue abierto y no será abierto al público hasta el futuro, cuando llegue el tiempo para ser abierto. Amén. William Marion Branham todavía hace 50 años deja la lluvia tardía pendiente. Y de seguro mucha gente dice, no, William Branham reveló los 7 truenos. Si lo hubiera hecho, aunque él dijo textualmente que no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, hace 50 años hubiera sido revelado el nombre nuevo de Jesús. Pero William Branham nunca se paró en el púlpito para decir, estoy predicando los truenos y el nombre nuevo es fulano de tal. Nunca lo hizo.
Entonces la lluvia tardía era para este tiempo, completamente para este tiempo. 7 truenos, vino, aceite y trigo. Joel capítulo 2 promete vino, aceite y trigo. Comeréis hasta saciaros. Cuando venga la revelación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas, restaurándose todo a su estado original, cuando las sombras terminan. Aquellos judíos tenían a Moisés como el Mesías, pero era una sombra, eso tenía que terminar. Luego vino Jesús y por 7 edades tuvieron a Jesús como el Mesías, también era una sombra y tenía que terminar. Pero tiene que haber una restauración de todas las cosas. Dijo William Marion Branham, cuando Dios revela el misterio de Dios. La Biblia dice en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios. No dice que el misterio de la simiente de la serpiente. No dice que el misterio de las 7 edades de la iglesia. No dice que el misterio de que Abraham y Sara rejuvenecieron. No, el misterio de Dios será revelado. Y William Branham dijo, sobre ese punto dijo estas 2 cosas. El misterio de Dios, dijo, Cristo es el misterio de Dios. Eso fue una. Y la otra parte que William Branham dijo, cuando venga y sea revelado el misterio de Dios, dijo, sabremos quién es Dios. ¿Cómo es posible que Pablo no supiera quién es Dios? Bueno, Pablo pensaba que Jesús era Dios, pero William Branham dijo que Jesús era la sombra de las cosas por venir. Y para ser exactos, el profeta sí lo dijo, que los truenos revelan quién es Dios. Y son secretos ocultos de los cuales Pablo no supo nada. Jesús tampoco supo nada del séptimo sello. Jesús, cuando habló del séptimo sello, dijo, ni yo lo sé. Solo mi Padre que está en el cielo. Ni Jesús sabía realmente quién era Dios. Con razón a este mensaje de los truenos se le llama la restauración de todas las cosas. Y dice el profeta en el párrafo 51 de la exposición de las edades, sigue diciendo, sin embargo es el tiempo de la cosecha, o sea, es el tiempo de los truenos. Así dijo el profeta, la cosecha es fe de rapto, sin embargo es el tiempo de los truenos. Entonces tiene que llegar a la escena, en esta edad, aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. Wow. La cizaña ya está madurando con gran rapidez, bajo maestros corruptos, quienes apartan a la gente de la palabra, pero el trigo también tiene que madurar, y a el trigo Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio indicado para que sea aceptado por los escogidos. Ellos le escucharán, así como la primera iglesia escuchó a Pablo, y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra. ¡Aleluya! Hermanos, dice el profeta, Dios está mandando en este tiempo de cosecha a estos falsos maestros para madurar la cizaña. Allá tienen a un José Branham sin nada de revelación, a un Francisco Holguín negando toda revelación, pero eso es para las masas, para atar las multitudes del mensaje, pero debe haber una manada pequeña. William Branham dijo en el mensaje la señal, una pequeña familia saldrá de un estado. No dijo que 100 iglesias del mensaje saldrían de un estado, dijo una pequeña familia. Eso marca la diferencia, pero a esta pequeña familia, dijo el profeta, a esa pequeña novia, Dios le está mandando al profeta mensajero. ¿Para qué, hermano? Manda al profeta mensajero para revelar los 7 truenos. Mire, vamos a leer otra cita, mensaje de la exposición de las edades. Dice así la palabra de Dios. Dice, nadie, párrafo 23,
La exposición de las edades. La iglesia de la Odisea. Párrafo 23. Dice, nadie conoce el contenido de aquellos truenos. Aquí hay algo maravilloso, hermano. Hay algo que no deja escapatoria. Nadie conoce el contenido de aquellos truenos. Cuando William Marion Branham se fue de este mundo, dijo, nadie lo conoce, pero vendrá en el futuro. Nadie sabe, dijo, ni yo pude captarlo, dijo William Branham. No pude descifrar lo que decían. Pasaron muy rápido. El séptimo sello, los 7 truenos, dijo, no pueden ser dados a conocer al público hasta que llegue esa hora. Pero vendría una hora cuando esos truenos revelarían a Cristo, revelarían quién es Cristo. Mire, dice así, nadie conoce el contenido de aquellos truenos, pero tenemos necesidad de esta revelación. ¿Cómo no vamos a tener necesidad si es fe de rapto? La revelación de los truenos es fe de rapto en sí. Una persona sin la revelación de los truenos se queda en la gran tribulación. Y aquí el profeta dice de esta manera, nadie conoce el contenido de aquellos truenos, pero tenemos necesidad de este conocimiento. Y se necesitará un profeta para obtener la revelación, porque Dios no tiene ningún otro medio para mostrar sus revelaciones bíblicas, sino a través de un profeta. La palabra siempre vino y vendrá a través de un profeta. Por medio de un simple escudriñamiento de las Escrituras, podemos ver que esta es la ley de Dios. Amén. Dios tiene una ley que no te va a revelar ningún misterio, sino a través de un profeta. Por eso el profeta dice, en el séptimo sello, dijo, yo no sé cuál es el contenido de esos truenos, pero quizás ya sea el tiempo para que aparezca entre nosotros esa gran persona que hemos estado esperando. Dijo, pero cuando Él aparezca, dijo, yo tengo que menguar, dijo, porque no puede haber 2 de nosotros aquí al mismo tiempo, pero tendría que venir un hombre a la tierra con revelación de la palabra de esos 7 truenos. Ahora aquí hay algo tremendo. Los 7 truenos te dan fe de rapto. Los 7 truenos te dan a conocer el nombre nuevo de Dios. Si tú ya conoces el nombre nuevo y tú ya tienes fe de rapto, también deberías conocer al profeta que Dios envió para revelar eso. Porque tú no puedes presumir que crees la simiente de la serpiente y que crees que el primer mensajero fue Pablo, y luego Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Tú no puedes presumir que esos son los nombres de los mensajeros y al mismo tiempo decir que William Branham fue un falso profeta. Tú obtuviste esa revelación por William Marion Branham, pero la revelación de los 7 truenos que te revelan el nombre nuevo de Jesús, la revelación de los truenos que te revelan 600 promesas de un redentor a los gentiles, es otro boleto. El profeta dijo, se va a necesitar un profeta para que sea revelado eso. Por eso, cualquier persona que conoce los 7 truenos, que conoce la revelación, usted no puede, y déjeme decirle esto, usted no puede atribuirle a William Marion Branham la revelación del nombre nuevo. Usted no puede atribuirle a William Branham la revelación de quién es Cristo, porque cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo, el séptimo sello yo no lo conozco. Usted no puede atribuirle a nuestro Señor William Marion Branham esas revelaciones, porque él mismo cuando estaba aquí en la tierra, refiriéndose a esas revelaciones, dijo, vendrá un profeta a revelar eso. En otro mensaje, William Branham dijo, yo no estoy preocupado por la siguiente generación, porque si yo soy un siervo de Dios, en la siguiente generación, Dios levantará un hombre
Y en el mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, dijo estas palabras: si yo supiera de alguna iglesia que tuviera algo mejor de lo que tenemos aquí en el tabernáculo Branham, yo llevaría mi tabernáculo a esa iglesia. Yo siempre he anhelado y siempre he sabido que algún día uno grande aparecerá en la escena. El Eliseo dijo, y cuando yo pueda verlo llegar, yo quiero decirles desde aquí arriba: hermanos, ese es el hombre que hemos estado esperando. ¿Por qué William Marion Branham hizo tanto énfasis en esa persona? Porque esa persona no era cualquier persona. Traía la revelación de fe de rapto. Iba a revelar 600 promesas de un redentor a los gentiles. Iba a revelar el nombre nuevo de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Por eso miren, nadie puede venir y decir: yo conozco los truenos, yo sé cuál es el nombre nuevo, pero yo no tengo ningún mensajero profeta más que William Branham. Yo no conozco a ningún otro profeta. Algo está mal ahí. Porque William Branham dijo que cuando venga esa revelación se va a requerir un profeta. Amén, aleluya. Por ejemplo, hay mensajes que el profeta no predicó que se predicaron hoy. El rastro de la serpiente. El rastro de la serpiente es un rastro denominacional. Busque usted a la serpiente, ve a Nimrod, llamándolos a todos a congregarse a una cierta ciudad y haciendo que todas las naciones pagaran tributo. Ese espíritu denominacional, haciendo que el mismo sermón, la misma cinta se escuche en cada iglesia, la misma que Nimrod ponía. Quería que fuera la misma cinta en todas las iglesias. Dios destruyó el plan de Nimrod, confundiendo las lenguas. Pero en los últimos días vendría otro Nimrod que pondría intérpretes en cada ciudad, en cada nación, para completar su trabajo, la organización. Amén. Es el espíritu de organización. Ese es el rastro de la serpiente, hermanos. Búscale el rastro de la serpiente, es organización. Organización, organización. Y hoy en día tenemos la gran organización en Jeffersonville, Indiana, mandándole a los pastores las citas que deben leer. Han denominado a los pastores: o perteneces a mi movimiento, o ten cuidado porque tu misma iglesia te va a dar una patada y se van a poner a oír puras cintas. Así que los pastores doblan las manos y entran al movimiento de la serpiente, al movimiento organizacional. Y a los pastores los convierten en títeres y los tienen leyendo las citas que el obispo José Branham les estaban dando para leer. Ese es el rastro de la serpiente. Pero escuche esto: William Branham dijo: y quiero predicar el rastro del profeta. ¿De dónde viene el rastro de la serpiente, el rastro del profeta? Bueno, es que hay una escritura, creo que está en Proverbios, que dice: ¿conoces el rastro? O en Job, no recuerdo dónde está esa cita. ¿El rastro de la serpiente en la piedra? ¿O el rastro del águila en el aire? Serpiente, águila, profeta. Por eso dijo William Branham: también quiero predicar el rastro del profeta. Y yo creo que en este día se está predicando el rastro del profeta. ¿Sabe por qué? Porque si tú sabes seguir el rastro del profeta, sabrás realmente qué es un profeta. Un profeta es un divino intérprete de la palabra de Dios. Donde hay un profeta, se están revelando misterios. Es la señal que está un profeta en la escena. Pero donde no se está revelando ningún misterio, es una señal que ahí no hay profeta. Porque Amós 3:7 dice: no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos. 7 truenos, nombre nuevo, 600 promesas, sus secretos a sus siervos los profetas. Si la gente conociera el rastro del profeta, sabrían que José Branham no es profeta. La gente dice: pero William Branham lo llamó profeta. Sí, también dijo William Branham que un predicador era un profeta. Hay muchos términos de profeta. El profeta que tiene visiones no es exactamente el divino intérprete, el verdadero profeta. Balaam tenía visiones y era un hijo de la serpiente. William Branham llamó a José profeta porque él tenía visiones.
Y siendo William Branham Dios en carne humana, sabía que él era profeta porque tenía visiones. Por eso dijo: José, tú eres un profeta, porque iba a tener visiones. Pero las visiones no son señal que el hombre sea un verdadero profeta. Balaam era un verdadero profeta. William Marion Branham dijo: aquí estaba Moisés, el profeta de Dios, y fue confrontado por otro profeta de Dios. Ambos profetas de Dios, pero Moisés era profeta de Dios por la línea correcta, la línea de Amós 3:7. Moisés estaba revelando misterios, Balaam no estaba haciendo eso. Balaam era profeta por la línea de las visiones. Profeta de Dios por línea de visiones. Moisés, profeta de Dios, porque estaba revelando la palabra de Dios. Ese es el rastro correcto. El rastro correcto de un profeta es el que está revelando los secretos de Dios. El rastro incorrecto es el que tiene visiones. Usted dice: ¿qué? José Branham tiene visiones. Sí, Balaam también las tuvo. Pero fulano de tal es profeta, profetizó. Caifás también profetizó. Ese no es la línea correcta. Si tú conoces el rastro del profeta, el único rastro de profeta que existe es el divino intérprete de la palabra de Dios. Donde hay un profeta, hay misterios siendo revelados constantemente. ¿Cómo pueden decir que en Jeffersonville, Indiana, hay profeta cuando no hay ni un misterio siendo revelado? Cuando el pobre está tan pobre en revelación que manda folletitos de simiente de la serpiente y bautismo bíblico para que vayamos a evangelizar al mundo. Pero donde hay un profeta se están revelando los secretos de Dios. Teníamos mal colocado lo que era un profeta. No conocíamos el rastro de un profeta. Pero bajo este poder, esta lluvia tardía, estos 7 truenos, tiene que venir un profeta para revelarlos. Y es lo que estamos viendo aquí. La lluvia tardía, hermanos, está aconteciendo ahora mismo. Este es el día que las eras se han llenado de trigo y los lagares están rebosando de vino y aceite. Podemos comer hasta saciados. 600 promesas de un redentor a los gentiles. Yo me estoy gozando, yo me gozo. El novio ha venido a hacer el amor a la novia y se goza con la revelación de la palabra. Pensar que el mundo entero ha rechazado esto y está tan a flor de piel, está tan por encima, la novia lo ve tan perfectamente. Sabe que debería venir un cordero positivo porque había un cordero negativo. Había un cordero sombra, pero había un cordero positivo. Saben de uno que nació en abril. Saben de la revelación del Mesías. Saben perfectamente qué hace el Hijo del Hombre. A William Branham le preguntan: hermano Branham, ¿la columna de fuego es el Hijo del Hombre? Él dice: no, dice. La columna de fuego es la unción. Ahora, mire, fíjese, mucha gente dice: el Hijo del Hombre es Jesús. Están tan ciegos, hermano. Y la columna de fuego le dijo al apóstol Pablo: yo soy Jesús. Y a William Branham le preguntan: ¿la columna de fuego es Jesús o la columna de fuego es el Hijo del Hombre? Y dice: no, es la unción. Pero William Marion Branham dice: pero cuando la palabra se une con la persona y los dos llegan a ser uno, eso manifiesta al Hijo del Hombre. La plenitud de la deidad en un hombre hace al Hijo del Hombre en la tierra. Pero ¿qué teníamos diciendo la otra tarde a José Branham? Apuntando a la foto del profeta y diciendo: este no es el Hijo del Hombre, pero esto sí. Cuando por palabras de William Branham textuales dijo: esto solo no es el Hijo del Hombre, pero cuando la luz se hace carne en un hombre, eso es el Hijo del Hombre. La novia está gozándose con las revelaciones. En el movimiento denominacional, si tú te quieres gozar con alguna revelación, si tú dices ahí: oh hermanos, estoy viendo al Mesías, William Branham es el Mesías. ¿Cómo que el Mesías? Te dicen ahí. El Mesías es Jesús. No, mira hermano, Moisés, para probar que era el Mesías, crió moscas, y William Branham crió ardillas. Él es el Mesías. En la denominación de cintas y en cualquier otra iglesia el mensaje te dice: hey, bájale hermano, solo Jesús es el Mesías. No te vayas por fanatismos, solo Jesús. ¿Cómo se pueden gozar con alguna revelación?
Cuando el líder denominacional le dice, no te goces con eso. Entonces, hermano, ¿con qué revelación me gozo? Bueno, William Branham reveló la simiente de la serpiente. Cada día, cada vez que amanezca, gózate con la simiente de la serpiente. También William Branham reveló que Abraham y Sara rejuvenecieron. Así que cuando amanezca, levántate bien contento porque Abraham y Sara rejuvenecieron. Hermano, cualquier persona sabe que no se gozan por eso. Cualquier persona sabe que no puedes estarte gozando por revelaciones con las que se gozó tu abuelita hace 70 años. Mi abuela salió de la organización y miró la simiente de la serpiente y se gozó con esa revelación hace cerca de 50 años. Eso le pasó a mi abuela, pero William Marion Branham dijo, ella vivió una luz, pero usted está viviendo en otra. A nosotros nos toca regocijarnos con la revelación de los 7 truenos, 600 promesas de un redentor a los gentiles. ¿Sabía usted que esta iglesia, cuando estaba toda llena, ellos fueron hechos partícipes de los bienes del siglo venidero, los 7 truenos? Ellos participaron de los truenos. Ellos venían corriendo conmigo y me decían, hermano Eliseo, una más de las 600, una más de las 600, una más de las 600. Por todas partes podían ver escrituras de las 600. Pero ahora los agarró José Branham, los metió en una organización y ahora no pueden ver ni una de las 600. ¿Por qué? Porque los mataron. La organización es una morgue que te saca la sangre, te saca la vida, te saca la revelación. Pero Dios tiene un profeta mensajero en la tierra. ¿Cómo sabremos que alguien es profeta? ¿Cómo va a vindicarlo Dios? Porque Él tendrá la palabra de la hora, no la palabra de otro día. Dice William Marion Branham, cuando Dios envía un movimiento a la tierra, y es un movimiento arrasador, dijo, si ese movimiento viene con la misma vieja escuela de enseñanza, Dios no lo envió. Si hay un movimiento en la tierra y la enseñanza es la misma vieja escuela antigua, Dios no envió eso. Si hay un movimiento en la tierra, tiene que venir un mensaje nuevo. Se levanta José Branham haciendo revolución por todas las iglesias, levantándola a todos y dice, hermano José, danos revelación nueva. No. Olvídense de revelaciones. Nadie debe dar revelaciones. Ni siquiera tienen que orar por revelación. Si quieren revelaciones, ahí está la simiente de la serpiente. Ahí les voy a mandar folletos. ¿Qué cosa más perversa es eso, hermano? ¿Cómo puede la gente estar tan ciega de no captar esas cosas? Pero si Dios envía una señal a la tierra, y un profeta es una señal en la tierra. Si Dios envía un profeta a la tierra, Él es una señal de Dios. Pero si esa señal no trae un mensaje nuevo, Dios no lo envió. Aleluya, amén. Dice el profeta, en primer lugar, este mensajero será un profeta. Él ocupará el oficio de profeta. Estoy leyendo el párrafo 20, la exposición de las edades, la edad de la Odisea. Él ocupará el oficio de profeta. Él tendrá el ministerio profético. El ministerio, dice, el ministerio será basado sólidamente sobre la palabra. Porque cuando Él profetice o tenga una visión, siempre será según la palabra. Y siempre llegará a suceder. Él será vindicado como profeta por razón de su exactitud. La prueba de que Él es profeta la hallamos en esta escritura. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él anunció a sus siervos los profetas. La prueba, dijo el hermano Branham, de que cuando venga este séptimo ángel a revelar estos 7 truenos, la prueba de que es profeta es porque revela el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? 7 truenos es el misterio de Dios. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos en nombre nuevo de Jesús. 600 promesas de un redentor a los gentiles. 7 truenos, la fe de rapto, emitieron sus voces.
7 truenos. Y Juan, sella las cosas, Juan. No las escribas, Juan. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, Él revelará estos 7 truenos. William Marion Branham dice, la prueba de que Él es profeta es porque revelará los 7 truenos. Esa es la prueba de que es profeta. Hermano, no dijo que la prueba de que este mensajero de Apocalipsis 17, la prueba de que era profeta, no dijo que era que tendría visiones, sino dijo la prueba se encuentra en Apocalipsis 17. Porque William Marion Branham es el ángel fuerte que descendió del cielo en 1963. Pero cuando viene William Branham con el arco celeste sobre su cabeza, eso descendió sobre su cabeza, baja a la tierra y dijo el hermano Branham, ya tiene un mensajero terrenal a quien entregarle el libro de los 7 truenos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La prueba, qué hermoso es esto. La prueba de que este mensajero es profeta es porque revela el misterio de Dios. ¿De qué está hablando Apocalipsis 17? De los 7 truenos. La prueba es que revela los truenos. Oh, José Branham es profeta, denme esa prueba. Mire, vamos a leer otra escritura. Bueno, vamos a leer la misma escritura, pero vamos a leerla completa. La exposición de las edades, un resumen de las edades, párrafo 66 hasta el párrafo 68. Mire lo que el profeta dice, hermanos. El tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar una iglesia nueva. Dios va a traer su planta original de nuevo, a simiente original. Lo está haciendo, como dice el versículo 23, por medio de la lluvia de enseñanza o temprana. Enseguida vendrá la lluvia de cosecha, fe de rapto, o sea, los truenos. Por lo tanto, en estos mismos días estamos en pleno cumplimiento de Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Y a quiénes son los que ¿y quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El espíritu de anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días. Estos falsos ungidos, escuche, hermano, esto, para que vea ¿qué nombre usan los falsos ungidos? Porque el verdadero profeta que viene con los truenos, fe de rapto, trae el nombre nuevo. Él ora en el nombre de William Branham. Todo lo hace en el nombre de William Branham. Pero hay unos falsos ungidos que están orando en otro nombre. Dice el hermano Branham. Ahora escuche esto. Si esto hubiera sido la época de William Branham usaba el nombre de Jesús y sus contradictorios. Oral Roberts y Billy Graham usaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fíjese cómo esta profecía es para este día. Porque miren lo que el profeta dice. ¿Quiénes son estos falsos que se esfuerzan por engañar a los escogidos? Dice, es el espíritu de anticristo. Los falsos ungidos de estos últimos días. Estos falsos ya han venido en el nombre de Jesús. No de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos ya vienen en el nombre de Jesús. Amén. Se paran contra el profeta mensajero que usa William Marion Branham. Se paran y lo reprenden en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el profeta. Estos falsos ya han venido en el nombre de Jesús, reclamando que han sido ungidos por Dios para los últimos días. Son los falsos mesías. Seres ungidos claman que son profetas. No van por todo el mundo gritando, oh, por un profeta Dios sacó a Israel y por un profeta. No van diciendo que José Branham es profeta, claman que son profetas, usando el nombre de Jesús. Pero el profeta dijo que cuando los truenos sean revelados, digo, Jesús ya tiene otro nombre. Esa es la razón que claman y hacen tanto ruido y no reciben nada. Porque hay un profeta mensajero usando el nombre correcto. A la novia de Cristo se le dijo, te será puesto un nombre nuevo
que el profeta que la boca de Jehová nombrará. Amén, aleluya. Sigue diciendo, reclamando que han sido ungidos para los últimos días. Sí, dice, claman que son profetas, pero ¿son uno con la palabra? Jamás. Le han agregado y quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios está sobre ellos, manteniéndose en dones, pero como Balaam, todos tienen sus programas, hacen sus súplicas para obtener dinero, ejercen los dones, pero niegan la palabra y lo pasan por alto, por temor de una controversia pueda aminorar sus posibilidades de obtener más abundantes ganancias. Por eso no quieren meterse en problema con revelación. Por eso José Brand dice, ya todo fue revelado, ya nada más va a ser revelado. Todo, hermano, simiente de la serpiente, bautismo bíblico. Todo fue revelado, simiente de la serpiente, bautismo bíblico. Esas son las revelaciones que tienen. Y con eso se les llena la boca. Todo fue revelado. Y dice el profeta, sigue diciendo, pero son como Balaam, dice. Sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder de Dios. Así como Judas. Escuche esto. Una de las cosas que presume el falso profeta de Jeffersonville, Indiana, dice que William Branham le dio su ministerio a él. Que William Branham le confirió el ministerio. Que cuando él nació y lo tenía en brazos, dijo, Joseph, tú eres un profeta. Un ministerio conferido por el mismo Cristo. Un ministerio que Cristo mismo le dio. Y yo digo, sí se lo dio en la línea de las visiones, porque tenía que ser así, o William Branham se hubiera equivocado. William Branham nunca le dijo que era profeta de Amós 3:7, porque donde José Branham hubiera sido profeta de Amós 3:7, estuviera revelando los 7 truenos y no negándolos. Prácticamente está negando todo. Le dice a su iglesia que no se imagine nada, que no tenga nada de revelaciones. Pero sí, William Branham le confirió un ministerio a él. Él sí tenía visiones. Pero mire lo que William Branham está hablando, profetizando de este día. Estos falsos profetas que engañando a la novia ya han venido en el nombre de Jesús. Sin embargo, dice, predican salvación y liberación por medio del poder de Dios, así como Judas con un ministerio conferido por Cristo. Aleluya. Aleluya, dice el profeta que Cristo le confirió el ministerio a Judas. Pero eso no hizo a Judas. Eso no le quitó la simiente de la serpiente que estaba en el corazón de Judas. Judas era Satanás hecho carne, pero Jesús le confirió el ministerio. Aleluya. Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos días. ¿Le aman? Bendito sea el nombre del Señor. Déjame leer esa otra escritura. Esto está en el mensaje titulado La exposición de las edades. La iglesia de la Odisea. Vamos a comenzar con el párrafo 42. Él mandó a Enoc solo, mandó a Noé solo, mandó a Moisés. Él solo tenía la palabra, aunque otros también profetizaron. Juan el Bautista vino solo, y en el último día debe venir un profeta, no una profetisa. Aunque en esta edad hay mayor número de mujeres que hombres, supuestamente dando la revelación de Dios. Y la palabra infalible dice que el profeta revelará los misterios al pueblo. Y la última edad, y convertirá el corazón de los hijos a los padres. Hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios se va a unir por medio de una revelación colectiva. Yo desafío esa declaración. Esa es una proposición atrevida e inválida en la vista de Apocalipsis 17. Yo no niego que habrá gente en esta última edad que profetizará y que tenga sus ministerios. Puedan ser así y aún serán correctos. No niego que habrá profetas, aún como los días de Pablo, cuando hubo uno llamado Agabo,
un profeta que profetizó que había de venir una gran hambre. Yo concuerdo con eso, pero basándome en la evidencia infalible de la palabra, niego que exista más que un solo profeta mensajero mayor que revelará los misterios y que tenga el ministerio para convertir en los corazones de los hijos de los padres. Un solo profeta que tenga el ministerio para regresarnos a la fe de rapto. Esos son los truenos. Así dice el Señor. Permanece por medio de la palabra infalible y permanecerá y será vindicado. Hay un profeta mensajero para esta edad. Basándome únicamente en el comportamiento humano, cualquier persona sabe que donde hay mucha gente, aún también hay opiniones divididas tocante a puntos menores sobre una doctrina mayor en la cual todos concuerdan. Amén. La doctrina mayor es el mensaje, las cintas. Todos concuerdan en eso. Pero sigue diciendo el profeta: ¿quién entonces tendrá el poder de infalibilidad, lo cual ha de ser restaurado en la última edad? Porque esta es la última edad. Volverá a manifestar a la novia de la palabra pura. Eso indica que tendremos de nuevo la palabra como fue dada y entendida perfectamente en los días de Pablo. Le voy a decir quién tendrá este poder. Será un profeta tan cabalmente vindicado y aún más cabalmente vindicado que cualquier otro profeta en todas las edades, desde Enoc hasta hoy, porque este hombre de hecho tendrá el ministerio profético de la piedra de corona. La piedra de corona son 7 truenos. Este hombre viene con los 7 truenos y Dios lo mostrará. Él no necesitará hablar por sí mismo. Dios hablará por él por medio de la voz de la señal. Amén. Así dice el Señor. Este profeta no necesitará hablar por su cuenta. Dios hablará por él. Esta es la razón que nunca ha estado errado. Todo lo que Dios ha hablado, amén, nunca se probó estar equivocado. Todo lo que Dios ha dicho ha sido la verdad. Cuando se predicó al Mesías, el Redentor a los gentiles, todo lo que se ha hecho. Cuando se quitó la Santa Cena, se quitaron los bautismos, todo eso que parecía ser muy atrevido, Dios probó que todo estaba correcto. Porque no era el hombre. Y déjeme decirle algo, yo muchas veces me he puesto a escuchar predicaciones del Tabernáculo Voz de Aclamación, las que tenemos en el YouTube. Me pongo a escuchar una predicación, cuando menos pienso, digo, ¿de dónde saqué todas esas citas? ¿Y cómo le hice para acomodar y conectar una cita con otra? Yo mismo me quedo asombrado, pero me doy cuenta, hermanos, que el profeta dijo, su pastor dijo, no es él, dijo, yo soy el que le dice las cosas que debe predicar. Por eso este mensaje de los truenos ha sido perfecto, hermanos. Es el mensaje más perfecto que jamás ha habido. Y mire, observe esto, hermano. El profeta de Apocalipsis 17, William Marion Branham, es el ángel fuerte que desciende en Apocalipsis 10. Vi un ángel fuerte descender del cielo con el arco celeste sobre su cabeza. Ese es nuestro Señor. Y sus ojos, llama de fuego. ¿Qué dijo Billy Paul? Papá, te salía fuego de los ojos. Vi un ángel fuerte que tenía fuego en los ojos. ¿Qué es? Malaquías 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Qué dice Apocalipsis 10? Su rostro era como el sol. Ese sol era un hombre. Ese sol de justicia es William Branham. Nacerá el sol de justicia y en sus alas, dijo Branham, traerá sanidad divina, campañas de sanidad. El sol de justicia con campañas de sanidad. El sol de justicia era un hombre. Vi un ángel descender del cielo. El sol de justicia, un ángel fuerte. Pero en Apocalipsis, el verso 7, le entrega a un mensajero terrenal la revelación de los truenos. William Marion Branham es el que descendió a entregarle a su séptimo mensajero la revelación de los 7 truenos. Las edades tienen 7 mensajeros, pero el séptimo mensajero, en la última edad, cuando ya salimos de la Odisea, hay un mensajero que está revelando los 7 truenos. Ahora, fíjese, eso es Apocalipsis 10, 7.
Dice Juan, sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Fe de rapto está en los truenos. Pero en los días de la boda del séptimo ángel, el misterio de Dios, la fe de rapto será dada a conocer. Malaquías 4, 5. Porque Malaquías 4 empieza igual como Apocalipsis 10. Empieza con el sol de justicia. Pero en el verso 5 hay un profeta. Así como en el verso 7 hay un mensajero terrenal, en el verso 5 hay un profeta terrenal que es llamado Elías. Elías vendrá, dijo, y él restaurará la fe original. En un tiempo se pensó que la fe a la que Elías iba a restaurarnos era la fe de los apóstoles. Por eso decíamos, bautiza como los apóstoles, recibe el Espíritu Santo como los apóstoles, porque el profeta de Malaquías 4:5 te regresa a la fe original de los apóstoles. Eso se pensaba, y eso lo pensó el profeta. Pero también William Branham dijo, hermanos, la palabra del tiempo de los apóstoles no funciona en este día. Por eso dijo, Él te regresará, dijo, ya en el mensaje, el futuro hogar. Cuando habla del trabajo de Malaquías 4, Él te regresará, dijo, al primer día. Él te regresará a la eternidad. Eso es la fe de rapto. Amén. Es el mismo trabajo. El mensajero de Malaquías 4:5 y el de Apocalipsis 17 es el mismo hombre. Y mira lo que el profeta dice. Siendo que este mensajero profeta de Apocalipsis 17 es el mismo de Malaquías 4, 5 y 6. Él naturalmente será igual a Elías y a Juan. Ambos eran hombres separados del sistema religioso. Dice, separados del sistema religioso, aceptado en su día. Así que este mensajero estará separado del sistema religioso que es aceptado por la mayoría. ¿Le aman? Amén. Puestos de pie. Dice el párrafo 50 de la exposición de las edades. Es el párrafo 50 de la exposición de las edades, la edad de la Odisea. Párrafo 50 al 51. Estos mismos falsos profetas dirán que el mensajero del último día no es un teólogo y por eso no debe ser escuchado. Ellos no podrán producir lo que produce el mensajero. No serán vindicados por Dios como lo será el profeta del último día, pero con sus elocuentes palabras y con el peso de su fama mundial amonestarán a la gente a que no escuche a este hombre, el mensajero, y dirán que enseña equivocadamente. Ellos son exactamente como sus padres los fariseos, quienes eran del diablo, porque dijeron que Juan y Jesús enseñaron equivocadamente. Ahora déjeme decirle esto. Todos sabemos en el mensaje que el problema no está en las denominaciones. Nosotros salimos de Egipto, dejamos la denominación de Egipto, salimos bajo un profeta desierto. Los Janes y Jambres no eran del mensaje. Datán y Coré eran predicadores del mensaje. Entonces sabemos que el problema está con los predicadores del mensaje. Ahora, aquí el profeta dice que estos predicadores del mensaje de fama mundial, pudiéramos decir Francisco Holguín, pudiéramos decir José Branham, Jorge Smith, hombres de fama mundial, le dirán a la gente que el mensajero profeta de la hora enseña equivocadamente. Dígame de uno de esos hombres de fama mundial que digan que William Branham enseña mal. A lo contrario, dicen que escuchen las cintas. Dicen que el profeta es la boca de Dios. Estos hombres de fama mundial, ecuménicos, eso sí les encanta el ecumenismo. Les encanta la hermandad y que todo eso de únete, cree como tú quieras, pero únete con nosotros. Estos ecuménicos, ninguno dice que el profeta William Branham enseña equivocadamente. Más bien todos, desde Francisco Holguín hasta el yerno Jorge Smith, José Branham, todos te dicen que William Branham enseña bien. Todos te dicen, pero aquí William Branham profetizó que habría unos hombres de fama mundial en el mensaje que dirían que el profeta mensajero de la hora enseña equivocadamente. Entonces, ese profeta mensajero es el que Dios tiene en la tierra hoy, revelando 7 truenos. Aleluya, amén.
Y ahora eso sí me consta. Desde José Brano hasta Francisco Holguín, todo diciendo, no escuchen a ese hombre que dice que el nombre nuevo es Branham. No escuchen, por todas partes se escucha eso. No lo escuchen, enseña equivocadamente. Eliseo se pasó de la raya. Todos sí concuerdan con eso. Y sigue diciendo el profeta. ¿Por qué será que estos falsos profetas se oponen al profeta verdadero y desacreditan sus enseñanzas? Aleluya. Escuche, hermano. Yo no me tenía que ir de las iglesias para que se parara el pastor a desacreditar todo lo que yo había predicado. Así yo diera 50 citas del mensaje, se los probara por el mensaje y por la Biblia. Cuando yo me bajaba de la plataforma, subía al pastor y decía, esta enseñanza está equivocada, esta enseñanza tiene que ser desacreditada. Pues William Branham dice, ¿por qué será que estos falsos profetas se oponen al profeta verdadero y desacreditan sus enseñanzas? Aleluya. Amén. Dice el profeta, porque son exactamente como fueron sus antepasados en los días de Acab, cuando se opusieron a Micaías. Hubo 400 profetas en aquellos días y todos estaban de acuerdo, y por cuanto todos dijeron la misma cosa, engañaron al pueblo. Pero un solo profeta, solamente uno tenía la verdad y todos los demás estaban equivocados, porque Dios había dado la revelación a uno solo, a Micaías. 400 profetas del mensaje eran de Jerusalén, eran de Israel, eran del mensaje, estaban equivocados. Pero por cuanto todos dijeron lo mismo, engañaron a la multitud. Todos dicen lo mismo. Jesús es nuestro Dios, William Branham es el profeta. William Branham ténganlo como Juan Bautista, pero Jesús es el Salvador. William Branham no es el Salvador. Por cuanto todos dijeron lo mismo, engañaron. Pero hermanos, debe pararse alguien en la tierra que pruebe que esas 3 estrellas que se alinearon en Kentucky declaraban al verdadero Mesías de Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, ya vamos a terminar. Sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios. Es más bien su propia boca. Párrafo 88, mensaje, la exposición, la de la Odisea. Es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá. Me encanta esto. Él la confundirá por medio del profeta y la novia. Porque la voz de Dios estará en ella, la novia. ¿Qué hizo Eliseo al ejército sirio? Dice el profeta que lo cegó. Eliseo cegó al ejército sirio. Y aquí dice, el profeta y la novia confundirán a la iglesia. Dice el profeta, él la confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, la novia. Sí, porque dice en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven. Una vez más el mundo oirá directamente de Dios, como fue en los días de Pentecostés, pero desde luego aquella novia de la palabra será repudiada, como fue en la primera edad. Ya voy a terminar. Dice aquí, él va a confundir a las iglesias por medio del profeta y la novia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se confunden las iglesias con nosotros? Porque la Biblia dice, solamente por esto, que en los últimos días yo salvaré a la que cojea. ¿Por qué se confunden? Porque William Branham dijo, aquella gente fina, educada, estaban en esa gran reunión, dijo, pero cuando ellos no dejaron entrar a los míos, pero cuando salió esa gente y entraron los míos, venían unos locos en camisas de fuerzas, viciados, tubidos, paralíticos. Eso es lo que causa confusión. Yo salvaré a la que cojea. La novia del último día es la Mefiboset de este día. Amén. Ella se arrastra. Amén. Sus defectos están a flor de piel. Y mientras que las iglesias amidonadas, allá tratando de vivir una vida santa, viven una vida intachable, pero los Mefiboset verdaderos de la hora se arrastran. Aleluya. Andan arrastrándose. Y eso confunde a la iglesia. Eso los confunde. El profeta del último día,
Y la novia del último día confunde a las iglesias. ¿No pueden entender esto? ¿No pueden entender un pacto incondicional? ¿Pueden aceptar que una persona enferma en su carne de cáncer muera y se vaya al cielo? Pero no pueden aceptar que una persona enferma en su espíritu, drogadicta, muera y se vaya al cielo. ¿Por qué no pueden aceptar eso? Es una enfermedad en otra parte nomás. Es una enfermedad en otra área. Amén. Pero fue probado por William Marion Branham y por la Biblia lo que se está predicando en el último día. En nuestra Biblia, un hombre que fue un ladrón toda su vida, al morir, Jesús le dijo: hoy, tú ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Y un anciano le dice a William Branham, un borracho: yo creo que tú eres el ungido de Dios, William Marion Branham. Y ese borracho, cuando muere, William Branham dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. William Branham dijo de aquel pastor que se emborrachó y tenía una semana tomando y murió. William Branham dijo: Dios recogió a su siervo. Esas palabras van en contra del legalismo que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por eso se confunde. ¿Sabe por qué se confunde? Y está difícil de creer lo que estoy hablando. Porque el profeta, cuando habló de este mensajero, para él era lo más grande que había. Dijo: uno grande vendrá algún día. Este hombre tendrá el ministerio del poder infalible. Tantas cosas habló de él. Pero ¿sabe usted por qué causa tanto dificultad aceptarlo? Por lo insignificante del mensajero. O sea, se pensaban que sería un gran hombre elocuente, un educado, un hombre de alcurnia, no sé. Pensaban que sería un hombre de fama mundial. Y cuando ven al insignificante mensajero, es tan insignificante el mensajero que su mente se confunde. No puede esta cosa ser lo que está profetizado de esos truenos. Bueno, escuchen, ya estamos terminando. El mismo papá de David, cuando el profeta vino y le dijo: quiero ungir a uno de tus hijos para rey, ese anciano profeta llega y se encuentra con Isaí. Isaí le trae a todos sus hijos, menos a David, porque era tan insignificante David que su propio padre no pudo imaginárselo siendo rey. Y dijo: Dios no eligió a nadie de ellos. ¿Tienes algún otro? Ah, sí, Señor, pero ese no creo que sea. Tráelo para acá. E inmediatamente vació la botija del aceite sobre el insignificante David. Dios hace la misma cosa. Pero si tú quieres encontrar al mensajero, busca dónde se están revelando 7 truenos. De seguro ahí está el mensajero de la hora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Venimos delante de ti, Cordero, en el nombre de William Marion Branham. Sabemos que estamos ordenados por ti para esta hora, Señor, y para este trabajo. Y ahora, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Vamos a ser despedidos, Padre, no de tu presencia, solo de este lugar. William Marion Branham, gracias por revelar que tú eres Dios. Gracias por revelarnos que tú eres Dios. Por revelarnos quién es Cristo. A mí me encanta cuando tú dices: conozco a un irlandés en el cielo que le llaman Miguel. Y me gusta cuando dices: y Miguel es Cristo. Oh, Padre, el irlandés de Kentucky era Cristo, era Miguel. Y aún los demonios, cuando son confrontados con la foto del profeta, personas endemoniadas, poseídas, su voz transformada en la voz del demonio, cuando les enseñan la foto del profeta, claman y dicen: es Miguel, es Miguel. Oh Dios, gracias por revelarnos estas cosas tan gloriosas. Nos despedimos en paz en el nombre de William Marion Branham. Amén y amén.